Señor, y amén. Gracias al Señor. Pueden sentarse, amados hermanos. Gloria al Señor. Y seguir alabando y glorificando su santo y poderoso nombre. La asamblea de cultos es para alabar y glorificar el nombre de nuestro Señor. Él es digno de toda alabanza. Honramos a nuestros seres queridos, respetamos a nuestro semejante, pero lo más glorioso es poder rendirle culto a nuestro Dios. A un Dios invisible, a un Dios que no lo vemos, a un Dios que a veces no lo sentimos, pero que Él ha prometido estar y que cuando lo necesitamos lo hemos podido sentir y hemos podido tocar palpablemente sus bendiciones en nuestra vida. De repente habrán reuniones donde yo no podré sentir la presencia de Dios, pero qué importante que en mis momentos más difíciles Dios está presente ahí. Eso es lo maravilloso de nuestro Señor. A Él sea la gloria siempre, a Él sea la honra. Y estos principios de fe y de confianza en Dios no permiten que el diablo pueda mellar tu fe en tu diario vivir, que es el trabajo del enemigo, bombardearnos, mis hermanos, todos los días con el fin de machacar nuestra fe, debilitarnos, siendo que nosotros somos muy sensibles, muy débiles, somos vulnerables sin Dios. Y aún con Dios estamos expuestos a veces a ser probados. Escuchaba el discurso de unas personas ahí hablando y decían el reino vegetal, decía, es más fuerte que el reino animal del cual nosotros pertenecemos, ¿no? Así dicen ellos. Dice, pero el reino vegetal es más fuerte que el reino, que el hombre. Porque el hombre depende de ciertos órganos para vivir. Y cuando un órgano de ellos principal deja de funcionar, el hombre muere. Si usted no puede vivir sin corazón, descorazonado. No puede vivir sin pulmones, tienen que hacerle un trasplante si se le daña a uno, o sobrevivir con uno. No puede vivir sin hígado. Entonces hay órganos que sostienen al ser humano, dice, pero el reino vegetal, dice, es compuesto por todo. O sea, tú arrancas el árbol y él vuelve a nacer, porque es más fuerte que los seres humanos. Entonces, ¿hasta dónde nosotros somos vulnerables ante la fuerza malvada de Satanás de querernos destruir? No somos tan fuertes que pensemos. No somos tan sabios que digamos, no tenemos tanto que podamos sobrevivir. Hasta dónde nos alcanzará lo que tenemos para sobrevivir. Gracias a la misericordia de Dios, que Él siempre está para ayudarnos. Y cuando hablo, como el título esta mañana, pautas para dar, es que la vida de los seres humanos y la vida de los cristianos está compuesta de estos momentos establecidos por Dios, a fin que el hombre se pueda desarrollar. El desarrollo del ser humano son por pautas que Dios pone en el camino. Vamos desarrollando nuestro carácter, vamos desarrollando lo que nosotros vamos a hacer en la vida. Es por todo lo que Dios nos pone. Y a eso se le llama pautas o tiempos de Dios, momentos especiales, oportunidades de Dios. Entenderlas es el trabajo nuestro, porque no las logramos entender. Nosotros vemos desde otra perspectiva, vemos desde otro punto de vista. Entonces, por ejemplo, la pauta para que yo aprenda a amar me va a poner en el camino una persona falta de amor. Nosotros nos matamos abrazándonos nosotros mismos, que nos sobra amor. Usted no venga a abrazarme a mí porque crea que el pastor está falto de amor. A mí me sobra amor, hasta para embodegar y dejarlo después de que me muera. Nosotros estamos en medio del pueblo de Dios. El primer amor que reina en nosotros es el amor de Dios. O sea, nosotros no estamos faltos de amor, hermanos. ¿Cómo puede estar un cristiano falto de amor? Pero ok, nos abrazamos, nos besamos, pero no pensemos que abrazándonos nosotros mismos cultivamos amor. O sea, cuando yo
debo o necesito amar, o Dios sabe que yo necesito amar, me va a poner en el camino una persona que necesite amor. ¿No es verdad? Y en todas las áreas de la formación de mi carácter va a poner eso. El polo opuesto, lo contrario, para que yo pueda desarrollar. El problema es entender, por eso le digo, y la pauta, por ejemplo, de dar. Cuando nosotros estamos en crisis o en necesidad o en abundancia, porque nadie se sacia de tener, o sea, el rico quiere tener más y nosotros en nuestro nivel de pobreza que vivamos siempre queremos un centavo más. Por eso se sacrifica más, por eso se levanta más de madrugada, por eso ya no vienen los cultos de los sábados, a veces no vienen ni los domingos porque debe trabajar. No puede decir amén porque no están los que están trabajando hoy. Pero siempre la idea, porque como yo necesito, quiero que me entre. Y lo que no entendemos es que cuando Dios quiere que yo dé o que yo tenga, me va a dar la pauta para que yo dé. Pues vamos entrando en tema ya, ¿no? El problema es que parece una idea cruel, no coherente, a que Dios me pueda pedir exactamente cuando yo necesito que me den. La mente humana lo ve desde otra perspectiva. ¿O para qué? ¿Por qué Dios que dé lo necesitado? Yo ahorita estoy bien, no tengo necesidad de dar para que Dios me dé, porque estoy bien. Pero tú no sabes cómo vas a estar después. No sabes lo que vas a necesitar después. Entonces el capítulo 8 y el capítulo 9 de segundo libro, la segunda carta a los Corintios, tratan en toda su totalidad. El apóstol Pablo hace una enseñanza de lo que significa la ofrenda cristiana o la donación cristiana. Y es importante poder estudiar de esta forma como Pablo lo presenta, porque la Biblia no nos enseña el dar de una manera tacaña o miserable o de mala gana, que a veces sucede en nuestra vida. Tacaña, porque saco los últimos centavitos que ando los centavitos que ando en el bolsillo. Miserable, porque confundimos lo que es ofrenda de Dios con darle a un mendigo. Y entonces entra en estas categorías o de mala gana para taparle la boca al pastor porque está pidiendo plata. ¿Será que hay alguien en la iglesia que lo puede hacer de mala gana? Claro que sí, hermanos. Sí, habemos de todos en las congregaciones. Entonces Pablo lo que presenta es que la generosidad que nosotros los cristianos tenemos para darle a Dios es de una manera diferente, es generosa y es abundante. Y eso no lo estoy diciendo yo estoy repitiendo lo que estos capítulos dicen, porque hablan de la generosidad que está en el corazón de los hijos de Dios. Pero vamos a ir viendo las pautas de donde nace. Entonces, Pablo enseña en este capítulo 8 con lo que él se encontró en los hermanos de Macedonia. O sea, Macedonia no era una iglesia. En Macedonia existían varias iglesias. Estaba la iglesia de Filipos, estaba la iglesia de Berea. Entonces componían estas iglesias y Pablo en su giro por Macedonia se sorprende con el ejemplo que encuentra con los hermanos de Macedonia. Y eco por qué él viene y lo cuenta a los Corintios. Pero ve el trasfondo de toda esta historia y estos textos de Pablo es que había una crisis que había golpeado al pueblo de Palestina, o sea, a Palestina y a los judíos que estaban en Jerusalén. Había una sequía y había pobreza y habían necesidades. Y cuando llega esta noticia, Pablo, él decide contarla a las iglesias gentiles para que ayudaran a los cristianos. En esta ocasión hay la exigencia de una ayuda
por una necesidad que están pasando los cristianos judíos en Jerusalén y en Palestina. Pero hay diversas maneras o pautas que Dios abre para que nosotros podamos dar. No siempre es una necesidad a personas. Hoy, por ejemplo, nosotros estamos en una recolecta de ofrendas para los gastos del ministerio, de la obra del Señor. Y esto estaba pasando. Entonces, cuando llega la noticia a Pablo, él decide contarla y pedir ayuda a estas iglesias gentiles para que ayudaran a los hermanos de Jerusalén. Porque todo lo que concierne a las necesidades de la obra del Señor se exponen en la obra del Señor. Hay gente que dice: promovamos algo y vámonos al parque, vámonos a la plaza, pidámosle a la gente del mundo. Pues esta es responsabilidad de los hijos del Señor, de la iglesia del Señor. Todo lo que se tenga que suplir en el reino de Dios es responsabilidad del cuerpo de Cristo, de la iglesia del Señor. Y cuando esta noticia llega a Pablo, entonces él la cuenta, y pensando Pablo, y que era así, que era una buena idea, siendo que esto podía ayudar a la unidad del cuerpo de Cristo, que es importante esta unidad en el cuerpo de Cristo. Y segundo punto importante que existía en aquel tiempo era el muro que se había levantado entre la iglesia judía y la iglesia gentil. Había un muro de división porque no eran aceptados fácilmente los gentiles como parte de la iglesia del Señor. Entonces Pablo cree conveniente comunicarle a las iglesias gentiles para que envíen esta ayuda y puedan ayudar a los necesitados de Jerusalén. Y ahí se encontraba Filipo, Tesalónica y Berea, que eran las iglesias a las cuales él le anunció. Y este es el motivo de alegría. La respuesta de los macedonios es el motivo de alegría de Pablo, por la cual él se encuentra hoy en la iglesia de Corintios, contándole cómo habían respondido los hermanos de Macedonia. Pero hay otro motivo detrás de todo esto, a lo cual Pablo quiere llegar, y que son los versículos que nosotros hemos leído y lo vamos a ir viendo más adelante. Ahora, esta es una de las alegrías y Pablo está contento. Entonces, la respuesta que Pablo nos da a través de la ofrenda de los macedonios es un ejemplo maravilloso, asombroso, que debe regir a toda la iglesia de Cristo. La forma sincera para dar es lo que Pablo encuentra ahí en los macedonios. Una forma sincera para poderle dar a Dios. Pero la importancia de todo, en resumen, de todos estos capítulos, mis hermanos, es entender que hasta el día de hoy la mayoría de cristianos no entienden cómo dar apropiadamente. Nosotros sabemos que tenemos que ser generosos, sabemos que tenemos que dar, pero es importante entender los principios que Pablo enseña acá para que nosotros cada vez que demos apropiadamente. Y a veces se habla, ¿no? La ofrenda con propósito. Este ministerio se reconoce por levantar ofrendas con propósito. O sea, la ofrenda con propósito es que tú vas a ver en qué se va a invertir. No es que se levanta una suma de dinero y nunca se ve en la iglesia qué es lo que es. Alguien se lo comió de seguro, pero ese fue un mal propósito. El propósito es que podamos ver para qué nosotros lo estamos haciendo. En este caso acá había una tremenda necesidad. Y Pablo da la enseñanza y Pablo nos instruye. Bueno, Pablo es el hombre que da la doctrina para la iglesia. Gracias a él nosotros tenemos todas las cartas doctrinales que hoy nos enseñan a tener un equilibrio de vida cristiana. Cómo la iglesia puede tener este equilibrio. Entonces, pero el primer paso que nosotros vemos acá, en lo cual Pablo incide siempre, es que leyendo el primer versículo dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios. Subraye eso, por favor. Asimismo, hermanos, dice Pablo, les hacemos saber, dice, la gracia de Dios que ha sido dada a las iglesias de Macedonia. Entonces, el motivo verdadero, mis hermanos, para dar es la gracia de Dios. Les repito esto: el motivo verdadero para dar es la gracia de Dios, o sea, la bondad de Dios que abunda
o que ha caído en nosotros, porque no hay ningún cristiano que la bondad de Dios no haya caído sobre él, o que la gracia de Dios no haya caído sobre ellos. Esta bendita gracia del Señor, que en las mayorías de mis prédicas siempre digo, sin Dios, pues carecíamos de gracia. Caíamos mal, pero hoy caemos bien. Ni novia encontrábamos, ni novio. Hay muchas mujeres que se quedaron sin casar, pues no encontraron. Pero en Dios nosotros encontramos gracia. Y no solamente en las cosas que menciono, sino la gracia de Dios sobreabunda en nosotros. Y esta gracia nos hace reconocer que todo lo que nosotros somos y tenemos vino de Dios. Dije, vino de Dios. Porque hay una mayoría de cristianos que no entiende esto, que lo que tienes vino de Dios. No es tuyo. No es tuyo. Pelagato, dicen en mi país. Mojados se pasan por los Estados Unidos. Y acá hasta con pasaporte falso vinieron algunos. Y hoy tienes vehículo, casa, esposa, hijos, platita en la banca. ¿De dónde? Pura gracia de Dios. Sí, esa gracia nos hace abundar. Te está hablando el Señor, ¿no? Esa gracia nos ha hecho abundar a nosotros en todo. Y somos aceptados los unos hacia los otros por la gracia de Dios. Somos una iglesia multicultural. Nos amamos de diferentes culturas. Nos amamos entre peruanos, ecuatorianos. Tanto así que los matrimonios en esta congregación son mixtos. Tanto que se aman, que botamos la frontera cultural. Peruano con salvadoreño, salvadoreño con ecuatoriano, ecuatoriano con italiano. O sea, hay una mezcla. ¿Por qué? Porque nos amamos, nos aceptamos tal como somos. Recibimos todo lo que venga, porque todo lo que viene, viene de Dios. Pero esa es la gracia de nuestro Dios. Me decía el síndaco de allá del Comune de Corciones, ustedes dice son casi mesías benditos. Porque si tienen su permiso de soyorno y si ustedes pueden hacer lo que quieran acá. Hablaba con un italiano del sur que me dice, cuando nosotros venimos acá al norte, dormíamos debajo de los puentes. Y si no nos alquilaban casas. Le estoy hablando el testimonio de un italiano que venía del sur para poder trabajar acá en el norte. Y era rechazado, no era recibido. Ellos mismos, pero nosotros hemos encontrado cabida, hemos encontrado espacio, nos han atendido. Dios hizo posible que hubieran sanatorias, hubieran oportunidades de legalizar nuestra situación acá, de encontrar un trabajo. Hay gente acá que trabaja con personas millonarias y te dan la llave de sus propiedades, de su casa, para que tú vayas cuando quieras. Ah, no, porque yo soy honrado por pura gracia. Si sin Dios había sido un ladrón. Si ellos supieran quiénes fuiste antes. A veces no es bueno ni decir ni de dónde viene usted. De por ahí, diga. Antes nosotros decíamos del Salvador, de ahí donde dice mandan las pandillas. Yo no decía que era de ahí. Hoy ya cambió. ¿De dónde eres? Del Salvador. Ahí donde está ese presidente, cool. Ese decimos hoy. Porque cambió la cosa. Pero antes no era tan bueno decir de dónde veníamos. Pero encontrábamos gracia. Entonces Pablo, mis hermanos, nos enseña que el vero motivo por el cual o la verdadera dávida se origina siempre desde la gracia de Dios. El motivo verdadero es esa gracia, esa bondad de Dios. Cada vez que Dios nos pide o nos exige, tenemos que pensar que la gracia de Dios está en nosotros y que todo lo que nosotros tenemos es por gracia. Si nosotros no hemos recibido nada de Dios, entonces no intente nunca darle ni un mísero centavo a Dios.
Porque Dios nunca pide de lo que Él no dio. Cada vez que Él nos da la oportunidad de que, o abre oportunidades para que nosotros podamos dar, es de lo que Él ya nos dio. Por eso Pablo señala en este versículo, es la gracia de Dios que sobreabundó en la iglesia de Macedonia. A veces nosotros pensamos en mi sacrificio, mi tiempo, es mi dinero, es lo que yo hago. Pues el cristiano debe tenerlo acá y en su espíritu, que todo lo que tienes es por gracia. Y que cada vez que Dios abre una oportunidad, me está pidiendo de lo que Él ya me dio. Entonces no le podemos dar ni un centavo si Dios no nos ha dado nada. Todos los pleitos de la gente, cada vez que se toca un tema de dar, es una postura de una persona miserable que no ha recibido nada de Dios. Si un cristiano se opone a dar su diezmo, a dar su ofrenda a Dios, o a dar ofrendas en las oportunidades que Dios abre, es una persona miserable. Y tiene toda su razón. ¿Por qué? Porque no depende de Dios. Dios no le ha dado nada. Pero si Dios te ha dado algo, entonces responde cuando Dios te exige o te pide, porque nos está pidiendo de lo que Él ya nos dio. Entonces la gracia está diciendo Pablo. Entonces, cuando uno entiende que todo lo que posee es por gracia de Dios, entonces uno se vuelca para poderle dar a Dios en cada vez que Él nos pide o que su reino pide. Amén. O que su obra pide. Tanto así que Pablo en el Nuevo Testamento nunca puso totales para que nosotros podamos dar. En el Nuevo Testamento solo aparece siempre la ley de dar. Y el dar generosamente, dice Pablo. Porque la iglesia gentil, conociéndola a Pablo, era diferente a lo que encuadradamente traía la iglesia judía. Porque la ley le había ministrado tanto a los judíos que ellos se habían encuadrado a dar exactamente lo que Dios les había exigido por muchos años. Nosotros somos capaces de partir un centavo para dar el diezmo. Porque es el 10, hermano. Pero a la iglesia del Nuevo Testamento no se le pone una cantidad. Se le habla de una generosidad. Y una generosidad basada en una abundancia sin límites por la gracia de Dios. O sea, Dios da abundantemente, ¿no? Entonces, hay razones, ¿verdad?, que mueve a la gente a dar, y por eso le decía, necesitamos entender que la mayoría de cristianos no saben por qué dan. Y en la Biblia nos muestra eso. ¿Sabía usted que hay personas que dan para escalar un poco los impuestos del gobierno? ¿Sí? Sí, porque si usted tiene un buen sueldo y no tiene a quién sostener, usted le va a pagar al gobierno cuando hace el 730 o el 40, qué sé yo, todas esas cosas. Y si usted solo, termina pagándole miles de euros al gobierno. Entonces, para poder escalar, usted tiene que hacer alguna donación. Hay personas que nosotros permitimos también el diezmo como bonífico, pero a veces viene como donación. Ahora, está bien que venga como donación, pero mi idea principal acá en mi mente y mi corazón no es que yo quiero evitar de pagarle al Estado. Yo tengo un compromiso de darle a Dios. Y está bien que usted evite pagarle al Estado, bienvenido sea su dinero. Nosotros lo vamos a invertir, pero el propósito de Dios no es eso. O sea, lo que desata la bendición de Dios, la explosión de bendición de Dios en tu vida, depende de otro principio. No es el principio o la razón equivocada de querer nosotros dar para poder evadir, o personas que dicen, no, yo no doy a la iglesia, pero yo ayudo a los pobres. O sea, ¿qué tiene que ver que tú ayudes al pobre? Si en ningún momento tú puedes hacer con lo que Dios te pide lo que a ti te dé la gana. No puedes desviar y presentar objeciones delante de Dios y dice, yo no te lo di a ti, pero lo di a aquel.
Y esta es la razón equivocada por lo que muchos cristianos pasan, y de repente hoy mismo acá yo estoy predicando y la gente va a salir de acá con su misma idea. Porque es más fuerte mi idea que lo que la Biblia enseña. Hay gente que termina escuelas bíblicas y no entiende ni qué es darle a Dios. Sigue su vida normal dándole a Dios. Y este es el propósito de Pablo de poder sacar a los corintos. Oiga qué tremendo, porque estamos hablando de la iglesia de Corinto, que siempre le hemos exaltado por toda la manifestación de Dios que hubo en esa iglesia. Pero que Pablo no dudó nunca en señalar los errores y los defectos de esa iglesia. Y los problemas internos que tenía. De toda índole. No siempre donde hay manifestaciones de Dios o la iglesia es espiritual, es verdad que 100% es espiritual. A veces ahí se esconde un montón de cosas que alguien las tiene que ver y señalar. Porque es parte del trabajo de sanidad que Dios tiene en su obra. Entonces hay personas que dan por este motivo o para ganarse una reputación, tanto así que el primer caso de una pareja que muere lo encontramos en el inicio de la iglesia. Ahora, Ananías y Zafira, para ganarse una reputación. ¿Cómo así, pastor? Claro, usted lee el capítulo 5 de Hechos y se da cuenta que los hermanos que se habían convertido estaban vendiendo todo y ellos carnalmente pensaron, bueno, estos que dan, acá el que da más gana una posición de honor. ¿Sabes qué? Dice Ananías a su esposa, vamos a proponerles también nosotros en vender algunas propiedades y darlas, pero allá entre nos extraemos un poco de dinero y no lo damos todo. Hay gente que se propone dar por ganar reputación y eso, hermanos, existió en todos los tiempos. Jesús lo atacó mucho. Y estando yo en la sinagoga de Jerusalén, están las sillas marcadas con los nombres de las personas que más dan en esa sinagoga para la obra de Dios. Y aparece allá en el fondo de toda la sinagoga, que es una especie de un coliseo. Entonces aparece hasta, si no mal recuerdo, hasta una lucita encendida de esa persona que más da. Entonces cuando Jesús está en su reino terrenal, ve esto en los judíos. Y no solamente eso, la clase, la posición social en la iglesia, que acá no lo tenemos, pero en otras partes sí existe. Los ricos van sentados en partes preferenciales. Hay palcos en la iglesia. Por si usted no sabía, los estadios están formados por anillos y por palcos de oro, donde están las personas que el dueño del club, el que más aporta, el socio, los accionistas, ellos están en poltronas de oro, lleguen o no lleguen, ellos tienen su puesto donde pueden ver el partido tranquilamente, y la pobre afición está allá en la lluvia y el sol saltando. Ellos son felices pagando la plata para que esos vivan bien. Por eso nunca iba a un estadio yo, y espero no ir. Pero eso está bien que lo haga el mundo, pero existe en la iglesia. Y traían a las personas y dicen, no, su asiento es acá adelante. Entonces, este espíritu de reputación, ¿verdad? De honra, de honor. A mí en la iglesia me tienen que tratar bien porque yo soy fiel con mi dar, con mi ofrenda, con mi diezmo, con lo que me piden, con mi servicio. Hay gente que se cree importante, tanto así que cuando se molestan, le sacan los pañales al sol al Señor. Yo acá hice esto, acá hice lo otro, acá hice lo otro. Y otros que así sarcásticamente dice, bueno, yo ahí hice mucho, pero que sea para la gloria de Dios. Eso ya lo dicen así porque no alcanzan a mencionar según ellos todo lo que hicieron. Entonces, hermanos, motivo equivocado de poder dar para yo ganarme una posición en la iglesia. Hermanos, acá no hay nadie importante, acá todos somos iguales, hay una igualdad delante de Dios.
Sí, si Dios lo va a premiar, allá que considere Él qué corona nos va a dar. Si es que quiere darnos, sino que no nos dé. Ni acostumbrado estoy a andar con corona. Ni las gorras me han gustado nunca, hermano, me dan fastidio. Imagine ya vivir toda una eternidad con una corona ya. Señor, lo más sencillo que pueda. Si tienes una corona de oro para mí, Señor, la dono al pueblo. Entonces hay motivos correctos por la cual nosotros debemos darle siempre al Señor. Entonces el Espíritu Santo, gracias a esa presencia gloriosa del Espíritu Santo, que es para lo cual nosotros lo necesitamos, no para emocionarnos humanamente, que es lo que más percibimos del Espíritu Santo. Nosotros necesitamos el Espíritu Santo para que se manifieste y revele y hable y señale y limpie, se arrepientan las personas. O sea, ese es el verdadero fin de la presencia del Espíritu Santo. Entonces el objetivo de aquel hombre y aquella mujer, el propósito y lo que habían hecho no le gustó al Señor. Entonces viene y lo revela al apóstol. Y el apóstol dice, ¿pero por qué han decidido hacer esto? Y se murieron, ¿no? Hoy no hay Zafiras ni Ananías en las iglesias. ¿Usted cree que no hay? Sí hay. El problema es que hoy no se cae muerto en el momento porque hay gracia de Dios. Pero viene un día de justicia y de juicio de parte de Dios, el cual le llaman el día de la ira de Dios. Y dice que será el lloro y el crujir de diente para muchas personas. Que el Señor nos ayude para que nosotros no seamos parte de ese juicio de Dios. Entonces, esos motivos, ¿verdad? O hay personas que también usan otro motivo, como el tener miedo de morir o miedo de ir al infierno. Tanto así que la religión tradicional se inventó otra cosa, pues, el purgatorio. A fin de que la pobre persona que no alcanzó a pagar su pena acá, alguien más se la quede pagando. Hasta que salga de ese purgatorio y pase al lugar eterno que el Padre lo tiene. Pero eso lo inventó el hombre con el fin de sacar plata, no existe. O sea, acá cada quien somos responsables, pero hay personas que, tanto así, que nos volvemos evangélicos o aparecemos en la iglesia de vez en cuando porque tenemos miedo a irnos al infierno. Y el fin de buscar de Dios o de estar en una iglesia no es miedo ir al infierno, es amor al Señor. Me compró con precio de sangre y me derramó su amor sobre mi vida y he aprendido a amar, que es el mandamiento: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu alma y tu fuerza. Entonces un creyente genuino busca a Dios por amor, no con una intención premeditada de favoritismo, porque tengo miedo que me suceda. Así nos amenazaban desde pequeños: si te portas mal, el Señor te va a castigar. Y la gente crece teniendo temor de Dios por miedo. Y acá no estamos por miedo, estamos por amor. Entonces hay personas sin Cristo que hacen miles y miles de donaciones, mis hermanos, porque les han enseñado que así pues Dios les perdonará, y tienen miedo que el día que mueran vayan a un lugar de tortura o de condenación. Entonces creen que sus miles que dan les van a ayudar para poder pagarse un boleto y poder salir de ahí, pero ese no es el motivo. Pablo dice: ese no es el motivo. Acá partimos de que el motivo de dar es porque la gracia de Dios ha sido derramada sobre ti, la bondad de Dios, la abundancia de Dios. Entonces los macedonios dieron porque sus corazones habían sido movidos por la gracia de Dios. Escuche esto: corazones movidos por la gracia de Dios. Eso es increíble. Cuando uno le da a Dios porque acá
en tu espíritu y en tu corazón te metió algo. Y tú comienzas a pensar, es mi oportunidad para darle a Dios. Entonces no te queda lugar de razonar, ni de pensar, ni de decidir, sino que eso que Dios ha puesto en tu corazón te impulsa, que es la misma gracia de Dios en el corazón de las personas. Entonces la abundancia o la extensión de la dádiva que destaca el apóstol Pablo es que cuando la gracia de Dios, cuando tú entiendes la gracia de Dios que ha sido derramada en tu corazón, entonces el hombre comienza a ignorar las posibles excusas para no dar. Ojo con esto que digo. Cuando entiendes que la gracia de Dios está sobre ti, entonces eso te impulsa a darle a Dios y comienzas a ignorar lo que podría ser excusa para no dar. Porque cada vez que tenemos que darle a Dios, excusas para no dar. Y pastor, hoy no he podido dar. Y yo le digo, sí, amén, no se preocupe, hermano. Ni se despreocupe tampoco. O sea, yo te puedo decir, no te preocupes, pero entiendes que la Biblia te está diciendo. Porque quien sabe está obligado. No es pedir excusa. No es presentar objeción. Lo sé. Lo entiendo que lo debo hacer. Es complicado entender la gracia de Dios. Porque nosotros hablamos de un evangelio, hablamos de ser cristianos y hablamos de ser seguidores de Cristo, hablamos de ser salvos y no hemos entendido ni la gracia. Que todo eso es resultado de la gracia de Dios. Entonces la gracia de Dios, en pocas palabras, mutila al hombre. No de una manera agresiva o violenta o opresiva, sino de una manera espontánea, porque tu ser se siente parte de Dios o de los planes o de los propósitos de Dios. Entonces cuando tú no puedes hacer nada para Dios porque no tienes, te sientes incapaz. Como ver morir una persona y saber que tú no puedes hacer nada para que esa persona siga en vida porque no depende de tu parte humana. Entonces cuando las cosas de Dios te invaden y eres parte de ello, tú te sientes incapaz y cuando puedes, automáticamente tú reaccionas. Entonces de una manera sana, nosotros nos debemos 100% a Dios. Amén, hermanos. Entonces los macedonios dieron porque sus corazones fueron movidos por esa gracia de Dios y esa dávida se va extendiendo y te ayuda a ignorar todas las posibles excusas. Según el versículo 2, dice Pablo que los macedonios tenían algunas excusas para presentar objeción. Estaban pasando por duras pruebas de aflicciones, es decir, estaban siendo perseguidos. Vea Pablo cómo lleva la enseñanza en grande prueba de tribulación. Eco porque a Pablo le sorprende la reacción de estas iglesias. Porque él sabía como apóstol, como pastor, cuál era la situación de ellos. Eran iglesias que estaban naciendo y eran perseguidas por las autoridades, por el pueblo, por el gobierno. Estaban en una persecución y esta persecución les había traído una profunda pobreza. ¿Usted es pobre o no es pobre? Pero hay niveles de pobreza, hermano. Porque usted hasta el lujo se dio de venir a desayunar al cafetín Maranata. Tengo una categoría superior de los pobres. Y ha pagado su plato de almuerzo para comérselo acá. Se da hasta el lujo de comer acá en el restaurante Maranata. Entonces no somos tan pobres. Pero cuando la Biblia habla de una profunda pobreza que había sido ocasionada supuestamente por la misma tribulación de la persecución.
O sea, ¿cómo Pablo viene a decirme que los hermanos de Palestina y de Jerusalén necesitan ayuda? Si los que necesitamos ayuda somos nosotros, dicen los macedonios. Otra vez el pastor a predicar de esto. Fue lo que pensaron algunos macedonios. No. Eco, ¿por qué le digo que cuando la gracia de Dios está sobre ti, te olvidas que estás siendo perseguido? Te olvidas que tu refri la dejaste vacía en casa. Y encuentras la oportunidad para darle a Dios. Qué tremendo es Dios, hermano. La profunda pobreza. Como Pablo lo presenta. Las excusas que ellos pudieron poner y aferrarse, porque cada vez que uno está en situaciones como esa, tribulación, persecución, profunda pobreza, uno se aferra a lo que ya tiene. ¿No? ¿Qué hizo cuando el COVID le encerró? Aferrarse a lo que quedó adentro, hermano. ¿O se recuerdan ustedes que el último fin de semana que estuvimos acá, en lo que estábamos en el culto de la tarde, los supermercados estaban quedando vacíos? Y ustedes corrieron en la tarde también porque no les dejaban nada en el supermercado. Y se aferraron a eso para irse a encerrar a la casa y comer esto y dejarnos morir, dijo la viuda aquella. ¿Se recuerda la viuda? Y exactamente cuando ella dice, hoy es el último día nuestro, nos vamos a morir, Dios había pensado 40 días antes enviarle un integrante más a la familia para que lo atendiera y le diera de comer la primera torta para él. Y va a estar pensando yo en dar en la iglesia, en dar ofrendas, y lo primero es mi familia, dicen unos. Porque te aferras a lo que tienes. Entonces cada vez que Dios abre una pauta para dar, porque quiere darnos, y nosotros estamos en esas condiciones, no puedo, no tengo, y lo único que tengo, a eso me aferro. Los macedonios pudieron decir eso. Pablo, ¿y quién nos va a ayudar a nosotros con esta persecución y esta pobreza? Creo que estamos en condiciones similares a los hermanos. La mejor opción, que lo hacemos nosotros, vamos a estar orando desde acá. Nosotros siempre oramos para que Dios use a alguien más. Señor, por favor, que alguien llegue por ahí y les tire un saco de víveres. Señor, que suceda esto. Señor, acá con lo que tenemos que pagar hay gente que ore. Señor, que aparezca un rico, por favor, y que nos deje un cheque ahí de 50,000 euros. O sea, ideas que nunca la van a ver tus ojos en una necesidad de esta. ¿Por qué? Porque esta es una pauta para nosotros, no es para otro. Entonces tenían excusas, ¿no? Los macedonios, para poder decir no. Así es que hoy acá todo el que diga no, vea en qué condición está. Está siendo perseguido, está en una vil pobreza usted. O simple y sencillamente no entiende la gracia de Dios, que ha sobreabundado en nuestras vidas. Nosotros mismos pudieron decir ellos, estamos a punto de morirnos de hambre. Pero Pablo dice que esta severa prueba de tribulación y de hambre los hizo ¿qué? Abundar en la riqueza de su generosidad. En vez de ser movidos para no dar, ellos fueron movidos para dar. Vamos a agarrar de lo que tenemos y vamos a darle a ellos. La gracia lo que hace, para lograr que nosotros entendamos que necesitamos dar, lo que nos hace entender es, por eso es que nos hace pasar por momentos difíciles, porque ¿cómo puedes entender la vida de una persona que está pasando hambre y necesidad si tú no la has pasado? Eso es más fuerte que poderte aferrar a lo que tú estás pasando. Te lleva a pensar que a lo mejor ellos están en peor condición que la que tú estás.
Y entonces decides dar de lo que tienes, porque tú ya viviste eso y sabes lo difícil que es. ¿Cómo le estará haciendo? ¿Alguna vez usted se ha sentido intranquilo pensando en alguien que está sufriendo y dice, ¿cómo le estará haciendo? ¿Cómo estará pasando en este momento? Yo recuerdo que cuando pasé eso era difícil, lloraba, me iba a llorar y a orarle al Señor. ¿Cómo no? Entonces la gracia de Dios te obliga, te exige a que puedas hacer algo con lo que tienes para poder suplir a esa persona. Y ahí opera otro principio de Dios, porque ese es el plan de Dios y ese es lo que Pablo está enseñando, cómo es que se va dando la igualdad, que no es el concepto comunista de igualdad, sino que cómo puede Dios operar para que cuando Él envíe bendición a la iglesia Maranata, todos tengamos por igual. Ese es el plan de la igualdad. Que todos tengamos por igual, que cada vez que Dios se manifiesta con bendición, sea igualdad en la iglesia del Señor. Pero nadie puede exigir igualdad cuando no es parte integral de un grupo, o de una comunidad, o de un cuerpo. Usted no puede cuidar bien su mano y pegarse con un machete en el pie. Si cuida su pie y cuida su mano, cuida cualquier parte de su cuerpo. Entonces Pablo nos está enseñando esto, ¿verdad? Lo que la gente siente y eso es lo que impulsa a los macedonios a dar generosamente o abundantemente, como generalmente se conoce. Entonces la realidad, ¿verdad? Que ellos mismos superaron dando, versículo 3, porque uno es entender la gracia para poder eliminar las excusas para no dar. Pero el versículo 3 dice, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme, ¿cómo dieron? Conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Dicen que un hermano pasando por la iglesia, por la ofrenda en la iglesia, se paró enfrente de otro hermano y dijo, bueno, puedo dar 20 euros sin que mi bolsillo lo note. Entonces el hermano le dijo, ¿y por qué no da 40 para que lo note su bolsillo? Porque el impacto de la bendición de Dios en tu vida es porque lo que tú diste fue notorio en Dios. En pocas palabras, es lo que Jesús discutió. No des de lo que te sobra, no des avance, da algo que tú sabes que va parte de ti en eso, va sacrificio, va dolor, te estás despojando de algo que a lo mejor es útil para ti, pero que sabes que va a ser útil para allá. Entonces no des solamente por un cumplimiento, sino porque tú sabes que amas el reino de Dios, que amas a Dios y que Dios te ha proveído. Entonces es mejor dar a que se note y no a que no notemos, ¿no? Los macedonios, dice Pablo, que dieron más allá, o sea, rascaron sus bolsillos, hermano. Y vea esto, más allá de su fuerza, versículo 4. Pidiendo con muchos ruegos que les concediésemos, dice Pablo. Nunca ha venido un hermano acá, hermano, en 22 años a decir, pastor, por favor, déjeme ofrendar. Nunca. A veces me ha tocado dar discursos acá hasta para convencerlos. Ellos no, y hablan de un pueblo, de una iglesia, no hablan de una persona singular, de iglesias, hermano, que vienen y le dicen, permítenos concedernos el privilegio. Escuche eso, subraye eso, privilegio. No es una pedidera de dinero, no es en gana de los hombres, privilegio darle a Dios. Cuando el cristiano entiende que la gracia de Dios está en tu vida, el privilegio es darle a Dios. Esa pauta es un privilegio. Permítanme. Permítenos, dice,
que se nos conceda el privilegio de participar en este servicio. ¿Para quién? Vea la expresión, cómo se trataban antes los hermanos. Para los santos. ¿Y para quién es esa ofrenda? Para el hermano. Ay, a esa hermana yo ya le he hablado y le he aconsejado, no quiere entender. Y hay que darle algo, pues, pero dice, para los santos. Ellos ni preguntan, mire, ¿y qué es lo que están haciendo estos judíos allá? Que algo estarán haciendo para que estén bajo juicio, ¿no? O sea, no, las cosas no llegan así nomás. Ahí, eran de la Maranata los 3 amigos de Job, que iban para consolar a Job. Y hay veces que vienen a querer consolar al pastor también. Pero vienen como Pedro, pues, con espada y cuchillo, ¿no? Pero ellos no, porque una persona que la gracia de Dios está en su vida, hermanos, ¿qué interesa? ¿Qué interesa el motivo por el cual Dios abrió esto? Yo entiendo que viene de Dios, después Dios sabe la causa por qué. Pero para nosotros es un privilegio poder participar en este servicio para los hermanos santos de Jerusalén. Santos hermanos de la alabanza, santos hermanos de Richones, santos hermanos de Asti, santos hermanos de allá de Puerto di Mare. Bueno, esta iglesia central tiene razón para decir santos hermanos de las filiales. Hoy las filiales estuvieran haciendo racolta para ayudarnos a nosotros también. Ni enterados se dan esos santos hermanos que la central necesita. Esperemos que vean el video. Porque a esto quiere llegar Pablo, hermanos. Eso quiere decir la igualdad. Entonces dice, permítenos por favor, danos el privilegio. Qué tremendo. El poder entender, mis hermanos, que los macedonios entendían. Y esa es la señal, pues, de un corazón que verdaderamente ha sido tocado por la gracia de Dios. Considera que dar es un privilegio. Es un privilegio. Yo les dije que estaba planificando con mi esposa, me siento un poco cansado, vámonos de vacación una semana. Y me dice, vamos por acá, por Liguria. No, yo quiero irme fuera de Italia. ¿Cuánto es cómo se dice el valle? Valle. 1.500, digo. Después buscando, ¿y con qué lo quieres? O sea, con avión, con auto que me recoja en el aeropuerto, con hotel, con desayuno y cena, por favor, en el hotel. Y entonces comenzaron a buscar 2.000, 2.500, 3.000, 3.500. Y cuando llegaron a 3.000 me dice, ¿está bien 3.000? Y yo le dije, ¿3.000? ¿Por una semana? Y yo, Señor, voy a gastar 3.000 euros. Gracias a Dios que no se dio. Nos fuimos al refugio a hacer no sé qué trabajo, estábamos regresando el día sábado con mi esposa y me dice, estaba manejando y me dice, hoy estuviéramos regresando de España. Y yo dije, sí, pero mi hija adentro dice, gracias Señor, porque todavía tengo mis 3.000 euros. Y ya pasó la semana. Y pensé, de eso le doy la ofrenda al Señor. Y quizás no fui a la playa, no fui a bañarme, no fui al hotel, no comí comida de hotel, pero acá estoy igual. Creo que no hubiera cambiado nada, hermano. Y consideré que era necesario darle en la necesidad que tiene la obra de Dios. Gracias al Señor. Gracias al Señor. Que es lo que Pablo espera que todos nosotros pudiéramos entender. Entonces ellos, ¿verdad?, consideran que el darle a Dios es un privilegio. Grábese eso, por favor, en su espíritu. Entonces, de esa manera actuaban los hermanos de Macedonia, pidiendo el privilegio de dar, ¿verdad?, como queriendo tener la prioridad, el derecho, porque Pablo decidía, pues. Pablo decidía y ellos pedían ese privilegio para poderle dar al Señor. Y dice Pablo, asimismo se dieron primeramente,
Porque vea lo que pidiendo con nosotros ruego que le concediéramos el privilegio de participar en este servicio para los santos, versículo 5. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente, subraya eso pues. ¿Y quién puede darse para la obra de Dios si no se da primero para el Señor? Del Señor somos. A Él le pertenecemos, para Él vivimos y todo lo que tenemos viene de Él. Pero esa es la mentalidad de un creyente que se ha dado todo para el Señor. Entonces no puede haber una respuesta y considerar privilegio o oportunidad para darle a Dios si la persona primero no se ha dado todo para el Señor. Todo lo que tenemos es de Dios. Entonces es de nuestro Señor. Y esa es la clave del corazón dadivoso. Que te entregaste al Señor. Pablo dijo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Entonces lo que nosotros pensamos de nuestras propiedades es revelador, porque eso determina quién yo soy. Lo que yo pienso de mi propiedad, lo que yo pienso de lo que yo tengo, eso revela. Eso es lo que pasa en los hermanos de Macedonia, que ellos entendían que lo que tenían pertenecía a Dios. Y si entendían que pertenecía a Dios, entonces cuando Dios pedía, ellos le daban. Pero si yo creo que lo que tengo me pertenece a mí, cuando Dios pide, ¿de dónde te voy a dar, Señor? Si yo lo que necesito es un carro nuevo. Más que hoy están quitando unos carros nuevos y quieren que compremos otros. Yo lo que necesito es una casa más grande. Y comenzamos a exponerle el por qué nosotros nos estamos sacrificando para lograr algo. Y hay cosas que Dios las podría hacer, hermano, así. Si nosotros entendiéramos que es mejor entregarse al Señor por completo. Y eso revela en sí lo que nosotros somos, y eso revela también la reacción que nosotros vamos a tener. Entonces, darse a sí mismo a Dios es lo que nos lleva a que nosotros podamos darle a Dios de lo que Él nos pide. Amén. Entonces, hoy en día siempre seguimos enseñando y se nos enseña el que nosotros aprendamos a darle voluntariamente al Señor. Pero a veces la enseñanza se queda ahí. Es difícil que los cristianos puedan responder como los hermanos de Macedonia respondieron instantáneamente, pidiendo el privilegio de poder ser parte de esta ofrenda que era para los santos de Jerusalén. Pero es importante que nosotros podamos comprender todas estas cosas. La actitud cristiana apropiada hacia las posesiones que Dios ha dado a nuestras vidas. Lo hablan nuestros cantos. Por ejemplo, uno de ellos que me encanta mucho. Y si la gloria se me diera, la llevaría al Calvario, Señor. ¿Por qué? Porque con tu sangre. Qué tremendo somos para cantar. Y si la gloria se me diera. Decía una de las veces pasadas, la gran preocupación de Dios es la dificultad que nosotros tenemos para ser fiel en las cosas pequeñas. De ahí no hemos salido. La iglesia no ha pasado de la dificultad de ser fiel a Dios con las cosas pequeñas. Y la gran preocupación de Dios no es el problema de que demos, sino que detrás de las cosas pequeñas vienen las cosas grandes. Pero si no aprendemos a ser fiel en las cosas pequeñas, las grandes, ¿qué dije esa vez? Las grandes nunca llegarán. Y seguimos dándonos vuelta con las cosas pequeñas. Pero le cantamos al Señor, si la gloria me la diera, yo la llevo al Calvario, Señor. Si no puedes soltar un peso de tu bolsillo. Y cuando sientas la gloria y la fama y el poder, ¿se lo vas a llevar al Señor? Si por eso está torcida la iglesia, porque los hombres cuando tocaron
el poder y la fama y el dinero se hundieron en su codicia, se desvanecieron en sus corazones. Fin que no llegamos a tener lo grande. No podemos pensar que cuando tenga lo grande le voy a dar a Dios. Debo aprender a dar de lo que yo tengo hoy. Con problemas, persecución, hambre, miseria, vil pobreza. Dijeron, por favor, permítenos ser partícipes de este privilegio. Entendemos los que están pasando los hermanos allá. Sabemos lo que es el sufrimiento, el hambre, la sed. Permítenos, por favor, ser parte de bendecir a los santos. Es lindo tener locales de culto, es lindo tener buenas sillas. Yo quisiera tener sillas, poltronas reclinables con su pantalla ahí. Algún día las vamos a tener. Yo quisiera que usted cuando venga acá esté ahí bien cómodo, pero alguien tiene que pensar en la comodidad de los santos. No caen del cielo. Me decía una maestra ayer, que hasta ayer se dio cuenta, me dice, pastor, han comprado sillas nuevas para la escuela bíblica, porque hoy tenemos sillas caras, hermano, escritorios. Y yo le digo, no, pastora, nos las regalaron. Ah, dice, sí, nos regalaron 10 y 10. Pues ustedes son de las caras, las nuestras eran plásticas. Pero hoy se sienten los hermanos, en la universidad se sienten ellos. A una escuela de prestigio se siente. Pero no pensaron los hermanos en el bienestar de ustedes, pensó un impío. Cuando deberíamos pensar nosotros en el bienestar, que los hermanos de la escuela bíblica, cuando van a estudiar sus 3 horas, se sientan cómodos. Invirtamos para pagar algo para el IBEA. Las necesidades de la iglesia las tiene que suplir la iglesia. Este es el propósito de la enseñanza. Pero no pensemos que hasta que tengamos la abundancia nosotros vamos a dar. Tanto así que nosotros pensamos el 10% es de Dios, pero el 90% es mío. Y como lo esperábamos, no como lo esperábamos. O sea, Pablo lo pensó varias veces para decirle, ¿para qué les voy a decir a estos hermanos que den ofrendas? ¿Y de qué me van a dar, pues? Sencillos, humildes, están pasando persecución, pobreza. Pero dice que ellos respondieron como no lo esperaban. Y dice que asimismo se dieron primeramente al Señor. Primeramente al Señor. Si yo entiendo que me di al Señor, ¿quién nos ha dicho que el 90% es nuestro? Porque hay gente que da sus diezmos, fielmente da sus diezmos a la iglesia, fielmente. Tenemos los libros nosotros. Y repito de nuevo, tenemos líderes y servidores acá que no diezman y ya están en la cuerda floja, porque es un principio ministerial nuestro. Todo servidor de la iglesia debe ser un fiel dador a la obra del Señor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No crean que no lo sabemos quiénes son. Si está el libro ahí, hermano, con nombre y todo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo podemos considerar? La gente es fiel a veces con sus diezmos, pero no da ofrenda por todo el mes. La Biblia en el Nuevo Testamento enseña la generosidad de la ofrenda y la abundancia. Y esto es como tocar la fuente inagotable de Dios. Porque es como una ruedita, ¿no? Cuando tú entras en ese círculo de ser dadivoso con Dios, tú no vas a salir, mi hermano, de que fluya bendición de Dios en tu vida. Así de la nada. Dios abre puertas, Dios bendice, Dios te lleva, Dios te da, pero debes permanecer ahí, sabiendo que todo lo que tú posees es de Dios, es de Dios. Y en lo mínimo que tú encuentres la oportunidad de dar, entiende lo que puede ser una pauta de Dios y un privilegio darle a Dios, y es mi oportunidad para que yo pueda dar de lo que yo tengo, de lo que Dios me ha dado, darle al Señor. Y así vas a ir aumentando y un día a lo mejor tocarás la gloria de Dios. Pero es todo un proceso de aprender a darle a Dios.
El 100% pertenece a Dios, no el 10%. El pueblo de Israel entendía eso, que el 100%. Y el mensaje de Pablo, la enseñanza de Pablo a las iglesias gentiles era eso, que todo lo que nosotros tenemos le pertenece a Dios. Ese es, en conclusión, el discurso del apóstol Pablo. Todo lo que tienes le pertenece. Todo lo que tengo es tuyo, Señor. Esa debe ser la expresión de todos los cristianos. Cualquier cosa que diga, que haga, con ello lo haré porque te pertenece a ti. Y esa es una felicidad. Nosotros solo somos administradores. No se olvide de eso, que en su fundamento bíblico hizo la mayordomía. Administradores de una propiedad ajena. Yo solamente soy un mayordomo de Dios. Y eso me da privilegios de tener habitación, tener familia, tener todo lo que Él pueda darme, pero yo soy mayordomo de todas esas cosas. ¿Le pertenecen a quién? A Dios. Es tremendo, mis hermanos, el mensaje de la palabra de Dios. ¿Estamos bien hasta ahí, hermanos? Seguimos un poquito más. Eso es lo que los macedonios habían visto. Entonces, esta enseñanza también estaba en Jesús. Jesús en una oportunidad le preguntaron y le dijeron, ¿está bien que nosotros paguemos impuestos o que no paguemos impuestos? Entonces el Señor dijo, a ver, tráigame una moneda acá. Y Él muestra la moneda y dice, ¿de quién es la imagen que ven ahí? Y dice, es del César. Entonces dijo, lo que lleva la imagen del César es del César. Y los que llevan la imagen de Dios es de Dios. Todo lo que nosotros poseamos, mis hermanos, entró a ser parte de los que llevamos la imagen de Dios, porque hemos sido creados, hechos a la imagen y a la semejanza de Dios. Yo llevo la imagen de Dios y cada vez que Dios pide, yo le doy de lo que yo tengo, porque es lo que le pertenece al Señor. Da al César lo que es del César, pero hay que dar a Dios lo que es de Dios. O sea, esa fue la respuesta de nuestro Señor. Quien tiene la imagen del Señor sabe que todo lo que tiene le pertenece al Señor y podemos dárselo al Señor cuando nosotros o cuando Él crea conveniente que nosotros lo entreguemos. ¿Qué dice el versículo 6? De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en conocimiento, en toda solicitud, y en vuestro amor por nosotros, abundad también en esta gracia. No hablo como quien manda. Sí, la idea de enseñar o de predicar no es que el pastor quiere obligarlo a que usted lo haga. Yo no estoy mandando a nadie. Usted sale de acá y va y vive como quiere. Pero usted ya es conocedor de la verdad. Entonces Pablo dice, yo no estoy manipulando a nadie, ni estoy exigiendo ni obligando a que lo haga. No como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros también la sinceridad del amor vuestro. Para poner a prueba por medio de la diligencia de otros, los macedonios, también la sinceridad del amor vuestro. La sinceridad del amor vuestro. Es importante ver esto cuidadosamente. Dice, el razonamiento de todo esto es que los macedonios dieron porque su amor era auténtico. Entonces fueron movidos por la gracia de Dios. Si nosotros damos en base a esto, entonces vamos a demostrar el amor que es genuino, como lo hicieron los macedonios. Entonces, Pablo exhorta sin presión de ese amor que nace de la misma gracia de Dios. Versículo siguiente, versículo 9. Ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo como pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuerais enriquecidos. Este versículo, hermanos, desafía cualquier explicación que se expone al caso de dar. Una vez más, la gracia es la esencia
del todo dar. Ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Pablo sostiene para que lo veamos como ejemplo de lo que significa dar. Entonces hubo un tiempo, ¿verdad?, en que Jesús fue rico. Se lo decía hoy a los hermanos en la oración. Hubo un tiempo en el que Jesús fue rico antes de partir del cielo. Pero dice que cuando vino a la tierra se hizo pobre para enriquecernos a nosotros. Cuando parte de nuevo que va a ascender al cielo, él ora en Juan 17 y le dice: Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo existiera. Entonces Pablo dice que en Filipenses capítulo 2 versículo 8 dice que Jesús se humilló para venirnos a regalar todo lo que nosotros somos hoy. O sea, Jesús se humilló, se vació todo lo que él era para que nosotros fuéramos enriquecidos. Le decía a los hermanos que en el ministerio terrenal de Cristo Jesús pedía todo prestado porque no tenía nada. Todo prestado. Préstame la barca, préstame tu casa, me voy a quedar ahí. O sea, todo, no tenía ni dónde recostar, dice la escritura, su cabeza. En esto, dice el versículo 10 y 12, en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros que comenzasteis antes no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Y yo que pensé que solo en la Maranata había gente que promete y no cumple. Entonces nosotros repartimos las ofrendas 150 sobres y entran apenas 60. ¿Y dónde quedan los demás? Eco, ¿por qué Pablo, movido por la reacción de los macedonios, lo está contando a los corintios? Pero los corintios tienen a una deuda desde hace un año, hermanos. Alguien agache la cabeza hoy, porque desde hace varios años que le prometiste al Señor. Entonces está diciendo: doy mi consejo, dice Pablo, hacerlo también, sino también a quererlo desde el año pasado. Ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo. Pues no solo el que quisiste, porque ellos quisieron el año pasado, pero no lo hicieron. Para que así como estuvisteis prontos a querer, también lo estéis a cumplir conforme ¿a qué? Entienda esto. También lo estéis a cumplir conforme a lo que tengáis. Porque si primero está la voluntad dispuesta, será aceptado según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Entonces, cuando Tito visitó por primera vez a los corintios y les anunció la necesidad en Jerusalén, muchos habían prometido dar para esa necesidad, hablando de los corintios, y prometieron hacer una colecta. Pero ahí quedó en el querer, pero no la hicieron y había pasado un año y entonces Pablo llega para introducir su consejo pensando, y no solamente pensando, sino preocupado en el confronto de la ley, porque Pablo era conocedor de la ley. Y entonces la ley demanda y exigía que cualquiera que hace votos a Dios debe cumplirlo. Amados hermanos, amada iglesia, en cualquier momento que tú le hayas hecho voto a Dios, te comprometiste con la palabra de Dios. Y no vas a ver la tuya, como decía mi abuela, hasta que reacciones y cumplas lo que le prometiste a Dios. Ahora, el no cumplirle a Dios encierra algunos factores, porque Pablo da la insinuación de que el motivo por lo que había pasado un año y que no habían dado es porque los hermanos, cuando decidieron recoger, dijeron: yo voy a dar 3,000 euros por fe. Y había pasado un año y no había reunido los 3,000 euros. Entonces Pablo dice: mira, Dios ve tu querer, Dios honra tu querer, pero hoy también tienes que llevarlo al hacer con lo que tú tienes.
No hay necesidad de hacerle promesas falsas en el aire a Dios. Si sabes que a lo mejor no lo vas a alcanzar, pero tampoco lo pases al olvido. Entonces Pablo dice, nunca Dios te va a pedir de lo que tú no tienes. Los macedonios quisieron y dieron de lo que ellos tenían. Y cada vez que Dios pide, siempre pide de lo que Él ya nos dio. Por eso le dije, comenzando con la gracia, si no consideras que la gracia de Dios está en tu vida, no tienes nada, no tienes motivo por qué darle a Dios. No le ofrezca nada. Pero si la gracia de Dios ha desarrollado abundancia en tu vida, tú tienes compromiso con Dios. Y de lo que tú tienes, le ofreces a Dios y le das a Dios. Entonces, es la exhortación del apóstol Pablo, ¿verdad? Porque si primero está la voluntad dispuesta, será aceptado según lo que uno tiene. Cuando decidiste, no, si yo tuviera, yo diera, yo quiero, pero no tengo. No, si quieres, reacciona con lo que tienes. ¿Por qué? Porque es lo que Pablo está exhortando a los corintios. El motivo por el cual Pablo exalta la reacción de los macedonios, pero acá llega al punto de decirle a los corintios, ustedes tienen una deuda desde el año pasado. Y esta deuda no es tanto que los hermanos ya la necesitan, a lo mejor los hermanos de Jerusalén ya están bien. El problema es que ustedes le hicieron voto a Dios. Y a veces, hermanos, se superan los problemas en las iglesias o las personas superan sus necesidades, pero tú quedaste con un voto pendiente con Dios. Y hay una ley de Dios que demanda, que exige. Y es lo que Pablo está preocupado para que esa ley que advierte que cada vez que nosotros hagamos voto a Dios, no lo ignoremos, porque Él oye ese voto y espera que nosotros lo podamos cumplir. Versículo 12, y estoy concluyendo. Porque si primero está la voluntad dispuesta, será aceptado según lo que uno tiene, no según lo que uno no tiene. Esta es la cuestión de lo que Pablo está hablando. Si no es tanto como dijimos que daríamos, Dios lo entiende, pero Él conoce nuestro corazón y sabe que está pidiendo de lo que nosotros tenemos. Segunda de Corintios 9:7, el versículo, un capítulo más adelante, Pablo dice que Dios se deleita en el que da todo lo que puede. Dios ama a un dador alegre. Entonces es importante el valor que Dios le da a lo que nosotros le prometemos dar. Este es el principio, mis hermanos, que se refiere siempre al dar, conforme lo que tengas, conforme lo que tengas. Y ahí uno le va dando siempre al Señor. Bueno, hay otros principios más que los pudiéramos tocar, pero el tiempo se ha ido. Quiero que se ponga de pie esta mañana. Esto dijo Pablo en el versículo 13 y 15, para que no haya para otros holgura y para vosotros escasez, sino para que en este momento, con igualdad, para que esté en este momento con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra. Con esto quería concluir con la explicación de este versículo. Sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra. Hay un dicho que dice, hoy por ti, mañana por mí. Vea cómo Dios funciona en el dar. Y cada vez que Dios abre una pauta, de seguro o de repente nosotros estamos bien, pero Dios sabe que a la vuelta de un par de días nosotros podemos estar pasando la situación que ya están pasando los otros. Entonces, cada vez que Pablo habla de la igualdad de la bendición de Dios, que es el principio de Dios, de que no es el principio comunista de quitarle a los ricos y repartirle a los pobres. O sea, acá Pablo el concepto de la igualdad lo trata de esta manera. O sea, ¿cómo nosotros podemos tener igualdad de bendición? Que cuando se presenta la oportunidad
de poder aportar para suplir una necesidad de otro, yo pueda usar mi generosidad, porque el día de mañana que la rueda de vuelta y yo ya no esté arriba, sino que esté abajo, mis hermanos a los santos que ayudamos, ellos salieron de estar abajo y van a estar arriba. En pocas palabras, lo que generalmente conocemos, suelta tu pan sobre las aguas, dijo Eclesiastés, porque mañana lo encontrarás. O lo que generalmente se conoce en la Biblia, lo que siembras, eso vas a recibir. Si tú eres un dador, a ti también te van a dar. Se cosecha lo que uno siembra. Entonces, en esta igualdad es la que Pablo aconseja a la iglesia. ¿Quieres tener igualdad de bendición? ¿Quieres que lloren por ti cuando estás sufriendo? ¿Quieres que te acompañen cuando tienes necesidad? ¿Quieres que den dinero cuando tú necesitas dinero? ¿Quieres ayuda cuando tú necesitas ayuda? Entonces, aprovecha toda necesidad de otro para que tú puedas usar tu abundancia o tu bienestar y darle a ellos, porque cuando tú estés mal, ellos van a reaccionar a tu favor. Pero no ellos, sino la misma gracia de Dios que te tocó a ti, les va a tocar a ellos, y la bendición de Dios fluye y sigue llegando a nuestras vidas. Entonces tenemos una igualdad de bendición. Toda esta parte Pablo la toma del Éxodo, versículo 16, capítulo 16, versículo 18. Cuando Dios mandaba el maná en el desierto, no todos recogían igualmente. Nosotros recogemos la nochola allá en el campamento con los jóvenes y les hacemos una garra para que hagan algo. A ver quién recoge más, y nunca recogen iguales. Hay un grupo que le abunda más. Yo no sé cómo hacen, porque a veces andan solo parados, pero recogen más. Porque hay un dicho que dice: a quien le abunda, ¿no? Hay gente que recoge más que otra, hay otro que se desespera y nada, hermano, ¿no? Entonces que allá en Israel, en el desierto, cuando caía el maná, salían a recoger, porque todas las mañanas, según lo que Dios había establecido, todas las mañanas llegaba a DHL a dejar el paco de comida. Todas las mañanas la bendición de Dios caía del cielo, el maná. Y entonces salía todo el pueblo a recoger, pero había una medida de gomer en el campamento, o sea, un depósito donde todos llegaban a versar lo que habían recogido, y después lo distribuían en su plato por porción a medidas iguales. Ni el que recogió mucho comía más, ni el que recogió menos comía menos. Todos comían igual. Si usted pertenece al cuerpo del Señor y pensamos en las necesidades de la obra de Dios, acá nadie va a comer mejor que el otro. Nadie va a ser más bendecido que el otro, que a veces sucede. ¿Por qué aquel es bendecido y yo no? Porque estamos disfuncionales. No estamos actuando en los principios como Dios manda, pensando en accionar cuando aquel necesita, porque cuando yo necesite, el otro va a pensar en mí. Entonces vamos a vivir en una igualdad. No se va a sufrir, se va a tener siempre, van a acudir a mi necesidad, vamos a estar. Entonces, cuando pensamos en Dios, en el caso que estamos levantando una ofrenda, dice: si yo quiero que Dios piense en mí, yo debo pensar en Dios. Esta es una aportación a la obra de Dios, y eso es lo que quiero. ¿Por qué? Porque hoy necesita la obra de Dios, pero esta obra ha hecho mucho cuando yo he necesitado. Por mí, por ustedes, por todas las familias que han pasado acá, Dios ha hecho mucho en este ministerio, y hoy nosotros estamos comprometidos a hacerlo por Dios. Cierre sus ojos. Comprendamos esto y vámonos a casa hoy con esto. Entendieron que la gracia de Dios les había hecho sobreabundar. Comprendieron a no presentar objeción o excusas a pesar de lo que estaban pasando, y poder dar de lo que ellos tenían en ese momento, pensando en la necesidad de los santos. Aprendieron que darle a Dios no es solamente una simple oportunidad, es un privilegio que lo demandaron, que pidieron el derecho al apóstol para que ellos pudieran ser partícipes en ese derecho de poder bendecir a los santos. Y último,
siendo rico, se hizo pobre para enriquecer a muchos. Aunque en un nivel social, iglesia, nosotros no estemos en ninguna categoría, pero como hijos del Señor, nada nos hace falta. Abundamos en bendiciones de Dios. Tenemos salud, tenemos familia, tenemos comida, tienes un empleo, tienes un capo que te pagan, que a veces renegando, pero te paga, porque Dios lo permite que así sea, porque tú eres fiel con Dios. Él se hizo pobre para enriquecernos a nosotros. Y después de enseñarnos principios de riqueza, regresó a su trono al lado de su Padre a habitar de nuevo con esa gloria y con esa riqueza, para seguir bendiciendo a su cuerpo y a su iglesia. Y hoy somos sus hijos, herederos, con el cual nos acercamos confiadamente, sabiendo que Él es capaz de proveer y de suplir toda necesidad.